Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos 16 al 39. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Después él reprendió al viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, porque tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Los versículos 16, 17 y 18 que acabamos de leer están ligados a cuando Jesús termina la parábola del sembrador, cuando Jesús concluye diciendo que el corazón que recibe la palabra y que es de buena tierra crece y da fruto al 100%, e inmediatamente después nos hace referencia a que Él no enciende una luz y la pone debajo de una vasija o debajo de una cama, sino que la pone en alto para que todos los que entren en la habitación puedan ver la luz. Esto significa que nuestras vidas pasan de estar en la oscuridad a estar irradiando luz. El propósito de Jesús para tu vida, para tu cristianismo, es que tú te conviertas en una fuente de luz continua para un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Ese es el propósito de Dios para ti. No hay ningún otro. No hay ningún otro anhelo en Jesús, sino que te conviertas en una vida que refleje su luz, que refleje su amor, que refleje su justicia, que haga bien a las personas. ¿Por qué? Porque cuando hay luz en medio de las tinieblas, lo primero que produce es
que las cosas ocultas salgan, se evidencien. Cuando un cristiano está siendo discípulo de Jesús y está irradiando su luz, lo que va a producir es un contraste. Y la gente que está a su alrededor, en quien está siendo alumbrada, lo que va a hacer es que se va a dar cuenta de la clase de vida que está llevando. Va a ser luz en medio de las tinieblas, y las personas que son influenciadas por esta luz se van a mirar a sí mismos, se van a dar cuenta de que están perdidos, se van a dar cuenta de que hay oscuridad en sus corazones y de que necesitan cambiar. Así que el propósito de Jesús de salvar y de ayudarnos es para que a su vez seamos de utilidad a otras personas, podamos bendecir, podamos ser alguien que sea de utilidad, que sirva a los propósitos del reino de los cielos. Y el versículo 18 a mí me llama la atención porque inicia diciendo: mirad pues como oís. Parecieran que se usan dos sentidos distintos. ¿Cómo puedo mirar lo que oigo? No es fácil, ¿verdad? ¿Tú podrías mirar lo que oyes? Si una onda sonora atraviesa delante de ti, ¿la podrías mirar? ¿Verdad que no? Más bien nos está pidiendo Jesús aquí que prestemos atención en la manera en la que escuchamos, en la manera en la cual prestamos nuestra atención, nuestra concentración, nuestros oídos a lo que estamos mirando, en lo que estamos poniendo nuestra mirada. Si nuestra mirada está puesta en Jesús, entonces hay que ver cómo estamos escuchando a Jesús. A lo mejor no lo estamos escuchando con las intenciones o las motivaciones correctas, como acabamos de leer en la parábola del sembrador. Había gente que estaba escuchando, todos escuchaban, pero había distintos tipos de actitud respecto a lo que estaban oyendo. Entonces Jesús nos pide aquí: mira pues cómo vas a oír, cómo vas a escuchar, cómo vas a entender las cosas, porque a todo el que tiene se le dará. Este es un principio del reino de los cielos. Si tú estás trabajando, si tú estás actuando, si tú estás sirviendo a Dios, Él te va a dar más. Pero si no estás haciendo, si no estás teniendo luz, si no estás irradiando paz, si no estás irradiando benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si no estás siendo una fuente de influencia benéfica, de ejemplo a los que te rodean, aún lo que crees tener de cristianismo se te va a quitar. Es lo que nos está diciendo. Aquí lo que cuenta es que el cristianismo tiene que tener utilidad, tiene que darle la gloria a Dios. Y si esto no está sucediendo, entonces esas cosas a las que te estás aferrando y que crees que te hacen cristiano, se te van a quitar. ¿Sí lo entendemos? Se te van a quitar. Y precisamente esto es algo que Jesús está haciendo hoy en día. Muchas personas creen que reunirse, creen que el juntarse los hace ser cristianos. Creen que estar reunidos, que tener un momento de concentración, de congregarse, los hace ser cristianos, los hace estar bien delante de Dios. Y este tiempo está poniendo a prueba que no es cierto. El congregarse no es sinónimo de estar bien delante de los ojos de Dios. Pueden las personas congregarse, pueden las personas aún en medio de la pandemia estar yendo, como en Estados Unidos, ¿no?, que ya abrieron las iglesias, pueden ir, están en toda su libertad y en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, el que vayan no los hace cristianos. ¿Qué sí los hace cristianos? Dar fruto, como nos enseña la Escritura. El fruto es el que evidencia si estamos caminando con Dios o no. El acudir un domingo o no, eso no significa nada. Pero el dar fruto, el que la gente sea influida para bien a través de nuestras vidas, a través de la luz que puede Jesús irradiar a nuestras vidas, eso es lo que marca realmente la diferencia. Aprendamos esto y entendámoslo, hermanos, porque es de vital importancia. La vida cristiana se basa no en religión, no en instituciones, no en marcas, no en denominaciones. Se basa en que estamos puestos en alto para influir a los demás, para hacer bien a los demás y de esa manera glorificar a nuestro Dios que está en los cielos. Cuando Jesús está terminando de hablar estas palabras,
alguien le llega a decir, oye, tu madre y tus hermanos están afuera y te están buscando. Vale la pena decirte que Jesús era el primogénito. Esto significaba que tendría una responsabilidad familiar de liderazgo. Él tendría que asumir el liderazgo en cuanto faltara su papá, José. Y entonces la Biblia no nos hace ninguna referencia de qué le pasó a José después de que Jesús creció, después de que Jesús cumplió los 12 años, cuando van al templo y Jesús tiene 12 años. Después de ahí, José no se nos vuelve a presentar en todas las escrituras. No hay una referencia acerca de qué le sucedió. Sin embargo, sabemos que en este momento María y los hermanos de Jesús llegan con Jesús, llegan con él, buscándolo. Él es el primogénito, él es el líder de su propia familia, pero el líder de su propia familia estaba predicando el evangelio, estaba predicando las buenas nuevas. Y entonces nos dice la escritura que llegan sus hermanos, pero que no pueden llegar hasta él por causa de la multitud. En otras palabras, era tal la cantidad de gente que había alrededor que no podían entrar a la casa donde Jesús estaba enseñando. Y le piden que salga, es decir, no se esperan a que termine, a que la gente se vaya del lugar. No, le piden a Jesús que deje de estar haciendo lo que está haciendo y salga a atenderlos. Esto llama la atención porque Jesús lo aprovecha para hacer un contraste, para demostrarnos y podernos enseñar dónde están las prioridades de Jesús y dónde, como discípulos suyos, están nuestras prioridades. Porque nosotros, como parte de ese grupo que estamos escuchando a Jesús, nos damos cuenta que la mamá y los hermanos de Jesús acaban de llegar. Oh, ¿y ahora qué sucede? Bueno, Jesús es el primogénito, Jesús tiene responsabilidades con la familia que no estaba cumpliendo, porque los había dejado, seguramente dejó el encargo en los hombros de Jacobo, que era el hermano que le seguía en edad, y se va a predicar, se va a responder al llamado, al ministerio que Dios le había encargado desde que nació. Entonces, cuando llegan la madre y los hermanos de Jesús y le piden que deje de hacer lo que estaba haciendo y los atienda, Jesús da una respuesta que deberíamos de aprender. Dice la escritura en el versículo número 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué dura respuesta. Qué respuesta tan clara. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dos cualidades que nos hacen formar parte de la iglesia de Cristo. Escuchar la palabra de Dios y hacerla. Hoy en día muchas personas están desesperadas por quererse volver a reintegrar, a tener nuevamente cultos, quieren escuchar la palabra de Dios, quieren juntos alabar a Dios, y está bien, pero para ser discípulo de Jesús necesitamos escuchar la palabra de Dios, sí, pero también hacer la palabra de Dios. Jesús llama madre y hermanos a todos aquellos que obedecen la palabra que escuchan. Así de sencillo. Y en ese momento, ni la mamá ni los hermanos de Jesús estaban muy de acuerdo con el ministerio de Cristo. Estaban muy contentos con lo que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, en ese momento y en ese instante, ni la mamá ni los hermanos de Jesús pertenecían a este grupo de personas que escuchaban y hacían lo que Jesús enseñaba y pedía de obediencia. Por lo tanto, todavía no pasaban a ser parte de la iglesia de Cristo. Esto me enseña mucho y quisiera que pudiéramos reflexionarlo. Porque hoy en día se le llama iglesia al lugar de la congregación, al lugar a donde asistes, al lugar a donde te congregas y dices voy a ir a la iglesia. No, la iglesia es todas aquellas personas que están haciendo la voluntad de Dios, que escuchan la palabra y hacen la palabra de Dios donde quiera que se encuentren. Ahorita nos tiene en casa esta situación, pues entonces es la palabra de Dios y el actuar dentro del entorno que nos ha tocado vivir lo que hace que
nos permite saber que la iglesia está haciendo la voluntad de Dios aún en las circunstancias en las que nos estamos encontrando. Para mucha gente el servir a Dios está dentro de las cuatro paredes. Aquí Dios nos está demostrando a través de esta circunstancia que estamos viviendo que el servir a Dios no está dentro de las cuatro paredes de un local al que le llamamos iglesia. Por esa razón es importante entender que Jesús ve en el escuchar y hacer la verdadera esencia de un discípulo de Jesús, de alguien que sí es iglesia de Cristo. Entonces, la respuesta que le da Jesús aquí en estos pasajes a su mamá y a sus hermanos es de prioridad, es de priorizar la costumbre contra el escuchar y hacer la palabra de Dios. Porque como te vuelvo a insistir, Jesús, en este caso siendo el primogénito, era el responsable de el liderazgo de la familia. Era el responsable de atender, de acuerdo a los usos y costumbres de aquella época, las necesidades de María y de sus hermanos. Como Jesús estaba sumergido en el ministerio que Dios le había encomendado, en la palabra que Dios le había encomendado, lo que nos enseña es que lo primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y después a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la iglesia de Jesús no está en cuatro paredes. La iglesia de Jesús no está en congregaciones. La iglesia de Jesús son todos aquellos que están haciendo, donde quiera que estén, la voluntad del Padre que está en los cielos. Importante entender esto. Ahora nos encontramos en un día distinto. Ya pasó la enseñanza que Jesús tenía en esa casa, ya atendió a su mamá, a sus hermanos, seguramente con dificultades, no le estaban entendiendo, no entendían, no comprendían qué era lo que Jesús estaba haciendo, por qué estaba yendo en contra de los usos y costumbres que tenía el pueblo, donde el primogénito era el líder del hogar, etcétera. No lo entendían y cada uno se fue por su lado. Continuamos en un día distinto. Este es un nuevo amanecer en la vida de Jesús y nosotros seguimos ahí. Nosotros seguimos siendo sus discípulos y estamos en este día acompañando a Jesús. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Era habitual que Jesús hiciera esto. Iba de un lado a otro, predicaba, enseñaba. Entonces, para nosotros como discípulos esto no es extraño, que Jesús nos esté pidiendo estar haciendo la voluntad de Dios de distintas maneras, yendo a distintos lugares, buscando hacer el bien según las oportunidades que Dios nos ponga a la mano a hacer. Así que este día iniciaba con Jesús dispuesto a hacer el bien, dispuesto a enseñar, dispuesto a buscar que las cosas fueran mejor, a dar esperanza. Y sus discípulos lo sabían. Entonces se suben a un barco y comienza una navegación de aproximadamente unas 2 o 3 horas, que es lo que podría haberse tenido de tiempo para trasladarse de un punto a otro del mar de Galilea. Y en esta etapa, de momento empezamos a sentir que el viento sopla de una manera inusual, de una manera completamente fuera de lo habitual, fuera de lo normal. Imagínate que somos pescadores, así que sabemos la clase de clima que impera en el lago, en el mar de Galilea, pero también sabemos cómo manejar como pescadores las circunstancias que pudiéramos enfrentar en la navegación. Pues bien, inicia la navegación y empieza a soplar un aire de verdad de tempestad, algo así como un viento huracanado, algo que sacó completamente a los discípulos fuera de su área de confort, ¿sí? El área de confort era el mar, los peces, las redes, el barco, etc. Esa era el área de confort de la mayoría de los discípulos de Jesús que vivían en esta ciudad portuaria, estaban habituados a este tipo de eventos. Sin embargo, en lo particular
estaba desbordado. Era un momento en el cual todas sus capacidades se pusieron a prueba y fallaron y fracasaron. Estaban en un ambiente completamente hostil, más allá de sus fuerzas, más allá de su inteligencia y de su experiencia como pescadores. Estaban fuera del alcance de poder mantener la embarcación a flote. Así que es un momento bastante complicado. Tanto así que llegaron con Jesús porque Jesús se quedó dormido en el barco. O sea, estaba cansado, estaba agotado y se queda dormido mientras estaban en esta trayectoria rumbo a la zona de Gadara. Y en este instante lo que nos enseña la Escritura es que Jesús se queda dormido, descansa. Y entonces, en este tiempo se genera esta tempestad que supera la experiencia, la capacidad. Y a veces nos pasa esto, hermanos, y tenemos que aprender a enfrentar estas circunstancias porque las vamos a pasar. Jesús quiere que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros. Así que las circunstancias difíciles las vamos a atravesar. Y aunque creamos y pensemos en ser experimentados en esto, seguramente nos va a demostrar Jesús que no lo estamos, que no somos ni experimentados, ni somos capaces si no está Él con nosotros. Esto es algo que como discípulos necesitamos aprender. Estamos en un estado de emergencia, en un estado de angustia, tanto que llegan con Jesús y le dicen, maestro, que perecemos. O sea, ya se habían dado por vencidos los discípulos, los pescadores, los hábiles navegantes, ya se habían dado por vencidos, de tal manera que llegan ya asumiendo que estaban enfrentando la misma muerte. ¿Creían que Jesús podría hacer algo? Pues la verdad es que no lo sabían. O si lo sabían, no se imaginaban cómo podría Jesús ayudarlos. Pero algo tendría que hacer Jesús. Y llegan a despertarlo y a pedirle y a clamarle, nos estamos muriendo. La nave estaba siendo superada por las olas, el agua entraba en la embarcación y la estaba hundiendo, estaba haciendo agua la embarcación. Entonces es en este momento que los discípulos llegan desesperados. Y a veces, hermanos, nosotros somos así. Nos sucede exactamente lo mismo. Primero agotamos nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestras experiencias. Permite Dios que agotemos todo lo que tenemos para decir, ya no tengo nada ni a nadie a quien acudir. Ya agoté todos mis conocimientos y no obtengo ningún resultado. El barco se estaba hundiendo, con todos los pescadores que tenían en ese momento la embarcación, se estaba hundiendo. Entonces llegan con Jesús en un clamor pidiendo que haga algo porque estaban muriendo. Jesús se levanta, reprende las olas, reprende el viento y se hace una gran bonanza. El contraste de depender de nosotros o de otros seres humanos, imagínate ahí Mateo, que era publicano, ¿sí? No sabía nada de navegación, ha de haber estado aterrado mucho antes que los propios pescadores, porque él podría decir, bueno, pues los pescadores están aquí, pero ven que no pueden y se está súper espantando. O sea, las personas que no tenían experiencia en cuestiones marítimas seguramente habrán estado realmente aterradas. Y aún los propios pescadores se dieron por vencidos. Es decir, ni unos ni otros fueron capaces de poder enfrentar esta situación. Pero llega Jesús y hace una gran bonanza. ¿Se lo esperaban? No se lo esperaban. No se lo esperaban porque la reacción de ellos es de maravillarse y decirse unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es decir, nos encontramos ante alguien que está por encima de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia. O sea, Jesús está con nosotros, amado. Jesús está en tu vida y Él está por encima de tus capacidades, de tu inteligencia y también por encima de las circunstancias que están poniendo a prueba tu capacidad, tu inteligencia, tu experiencia, lo que crees que se debe de hacer y lo que piensas que es correcto.
Jesús nos está demostrando con esto que está por encima de todo. No cabían del asombro cuando llegan a la otra orilla, todavía anonadados, tratando de entender quién es este a quien le hemos entregado nuestra vida y hemos decidido seguir. Todavía no estaban ellos terminando de asimilar lo que estaban viendo cuando se llevan un terrible susto, porque llega corriendo un gadareno, una persona de Gadara, a eso se refiere con gadareno, un habitante de esta zona de Gadara, llega corriendo desnudo, oliendo mal, con el cabello todo seguramente largo, la barba larga, desaseado, sucio, llega corriendo y se hinca con Jesús. Acuérdate que nosotros somos los discípulos, nosotros estamos viendo las cosas, estamos siendo testigos de las escenas que estamos viendo. Acaba de librarnos de un evento de muerte y nos estamos preguntando todavía cómo le hizo, qué hizo por mí, cuando de momento llega una persona que está completamente fuera de sí, que no está en sus cabales, que no su capacidad mental está completamente deteriorada, no está en su juicio, sucia, maloliente, desnudo, con el cabello largo, o sea, una escena así bien trágica, bien dramática. Y nosotros estamos todavía pensando en lo que acabamos de experimentar. Y llega alguien en esas condiciones y se postra a los pies de Jesús y le dice de manera literal, y esto es algo que en los oídos de los discípulos ha de haber causado todavía un mayor impacto, porque llega y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar la escena? Estás contento de haber sobrevivido y de no entender por qué, cómo le hizo Jesús para suplirte, para ayudarte, para garantizar que llegues al otro lado cuando la tormenta era terrible, cuando tú decías ya no voy a llegar. Y cuando finalmente llegas y estás diciendo: Señor, ¿quién eres? ¿A quién estamos siguiendo? Llega una persona, se postra delante de Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros o conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Es decir, que ese hombre estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a quien esperaban. Todo esto es enseñanza para nosotros, amado, para los discípulos. Todo esto es enseñanza para aquellos que hemos decidido caminar con Jesús. No solamente tiene poder y autoridad sobre las cosas naturales, sobre esta tierra, sino que además tiene poder y autoridad sobre la vida espiritual, sobre lo que no alcanzamos a ver. Porque aquí llega alguien que tiene demonios por dentro y se hinca delante de Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes. O sea, Jesús tenía la autoridad, tenía el poder, la autoridad, la espiritualidad, no solo para lo natural, sino también para lo sobrenatural. Estamos viviendo y estamos decidiendo seguir al Todopoderoso. Estamos seguros en Él. Y entonces Jesús libera a este hombre, echa fuera a aquellos demonios. Estos le piden que los deje ir a un hato de cerdos. Más o menos eran como 2,000 cerdos los que estaban siendo apacentados en ese momento. Salen toda esta legión de demonios, entra en los cerdos y se va al despeñadero. Todo esto lo estamos viendo nosotros. ¿Tú qué crees que está causando en tu corazón entender todo esto? Estoy seguro de que a quien sigo tiene poder sobre lo natural, las olas, los vientos, y sobre lo
sobrenatural o espiritual, lo que no vemos. Estamos siendo discípulos, estamos siguiendo a alguien que está vivo, que reina sobre todas las cuestiones naturales, pero también sobre todas las cuestiones espirituales. Y entonces este hombre queda libre y es restaurado por Jesús. Pero pasa algo con los pobladores de aquella zona. Aquellos que estaban apacentando este hato de cerdos se dan cuenta de lo que acaba de suceder y cómo los cerdos se despeñan, se van a un desfiladero y se mueren todos. Ahí la cantidad de dinero que estaba invertida se les acabó en un instante. Y el impacto que tenían de ver a aquel gadareno en sus cabales, en su juicio libre, sentado a los pies de Jesús, causó un impacto distinto. Yo quisiera que pudiéramos alcanzar a entender lo que produjo o lo que puede producir en nosotros y lo que puede producir en otras personas que tienen su mirada puesta en las cuestiones materiales, en los dineros, en las modas, en las vanidades, en las cosas de este mundo. Los discípulos reconocieron que Jesús era el Cristo. Lo estaban escuchando de viva voz de una persona que estaba endemoniada. Y por el otro lado nos encontramos con otras personas que estaban viendo la misma escena y que les pegó en la bolsa lo que acababa de suceder. Es decir, sus bolsillos se vieron vacíos en un instante. Y entonces salen corriendo a dar aviso a las personas que van en el campo. O sea, están realmente en un estado de asombro. Y entonces toda la multitud de la zona de Gadara salen a encontrarse con Jesús y a ver qué es lo que está pasando, y se dan cuenta de la pérdida que estaban sufriendo y le piden a Jesús que se vaya de sus entornos, que se regrese, que no los querían ahí. Lo corren, literalmente. Y entonces vemos dos aspectos. Uno, el impacto que está produciendo en la fe de los discípulos y el impacto que está produciendo en las personas que no son discípulos. La misma escena desde dos puntos de vista. Unos le dicen no, y en cambio los discípulos de Jesús son confirmados en su fe a través de los eventos milagrosos que Jesús está haciendo. De tal manera que ahora el gadareno le dice: por favor, déjame acompañarte. Y Jesús le dice: no, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y así el gadareno regresa a su casa, restaurado, en su juicio renovado. Seguramente se fue a bañar, etc. O sea, todo le devolvió a este hombre. Confirmó la fe de los discípulos, y la misma acción produjo que a quienes iba a visitar, a quienes iba a predicar, no lo recibieran. Así, un mismo evento produce distintos tipos de reacciones. Aprendamos a saber, como dice el texto que leíamos hace un momento: mirad bien cómo oís. ¿Qué perspectiva es la que estás teniendo en tu vida? ¿Cómo estás mirando las cosas? ¿Como el gadareno? ¿Como los discípulos? ¿O como el resto de la población de Gadara? ¿Aumenta tu fe? ¿Te salva? ¿O te produce rechazo? ¿Cómo estás oyendo las palabras de Jesús? Que Dios te bendiga.